Bueno, muy buenas noches. Les habla Jaime Verdugo González. En esta oportunidad, desde el curso Inclusión Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con nuestra tutora Erika Camacho, vamos a estar abordando el tema acerca de la inclusión social. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de las leyes 1306 del 5 de junio del 2009 y de la ley 1346 del 31 de julio del mismo año. Y en esta secuencia, nuestra compañera Karina y el compañero Jesús vamos a estar abordando estos temas. Entonces, compañera Karina, le dejo para que usted haga su aporte. Buenas noches, cordial saludo. Entonces, en el artículo 1 de la ley 1306 del 2009 nos menciona objeto de la presente ley. Esta nos habla sobre la protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental, o ya sea que adopte diferentes conductas para su normal desempeño en la sociedad. Entonces nos menciona que la persona con discapacidad mental y de sus derechos fundamentales será la directriz e interpretación de aplicación de estas normas. En el artículo 2 nos menciona los objetos con discapacidad mental. Una persona natural tiene discapacidad mental cuando padece limitaciones psíquicas o de comportamiento que no le permite comprender el alcance de sus actos o asumen riesgos excesivos e innecesarios en el manejo de su patrimonio. Compañero Jesús, si quieres iniciar tu aporte, tu concepto, te doy el espacio. Compañera Karina, voy a seguir yo, perdón. El compañero Jesús va a tener la oportunidad de hacer la conclusión de los dos artículos. Referente a este tema, como tú lo habías establecido, lo habías dicho, la ley 1306 habla acerca de las normas que se dictan para la protección hacia las personas con discapacidad mental. Y así como tú tocaste el artículo 1 y el artículo 2 de la misma ley, yo quiero hablar acerca de la ley 1346 del 2009. Esta ley habla acerca de las convenciones sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley es adaptada acerca de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se dictó en el 2013. Yo quiero tocar o abordar el artículo número 4 de esta ley, donde se habla de cada una de las obligaciones que se llevan o se tienen en esta ley. Dice, la primera obligación dice, es por partes, las partes, perdón, se comprometen a asegurar y promover en pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. Dice, dice adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos y reconocer en la presente convención. O sea, ¿qué quiere decir esta? En esta ley se están hablando de cada una de las obligaciones, de los derechos que tienen estas personas con discapacidad mental o cualquier discapacidad. Como ejemplo, quiero hablar acerca de la institución donde he venido haciendo las prácticas. La institución no cuenta con un docente capacitado para lidiar o para dar clase a estas personas en discapacidad. Ahora, tampoco cuenta con los medios para que personas en discapacidad visual o en discapacidad auditiva puedan dar sus clases. Ahora, la ley nos está hablando que es de parte del gobierno que tiene que garantizar que en cada institución se le brinde o se le adopte las medidas necesarias para que estas personas
tengan la viabilidad de dar las clases. Dice que el derecho a la educación, dice que es un derecho fundamental y está constituido que cada persona tiene derecho bueno, tiene el deber, tiene ese derecho de dar clases. Habla acerca de que se debe tener en cuenta en todas las políticas y en todos los programas la protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad. Ahora, muchas veces, y como he sabido, no se está dando, no se está desarrollando que estas personas se les brinde la oportunidad de su desarrollo educativo. Entonces, el compañero Jesús va a hacer una conclusión acerca de estos dos artículos que se articulan. Uno fue el 5 de junio y el otro fue el 31 de julio del 2008, donde estas leyes se articulan para brindar la oportunidad a esas personas que están en discapacidad. Entonces, compañero Jesús, les dejo la conclusión del tema. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Karina. Bueno, empezaremos analizando que la 1346, la que dicta los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley empieza recordando que la dignidad humana está por encima de todo. Es decir, está por encima de cualquier condición física o mental que tenga una persona. Esto es muy importante, ya que si nos vamos a tiempos antiguos, incluso a tiempos bíblicos, las personas que tenían condición de discapacidad eran consideradas que estaban malditas, eran personas que no eran aceptadas en la sociedad. En un tiempo más moderno, las personas en condición de discapacidad eran sometidas a condiciones inhumanas por el simple hecho de estar como están. Y la ley que viene y nos dice, no, todas estas personas tienen los mismos derechos a vivienda, a salud, a educación, a empleo, tienen los mismos derechos que tú y que yo. No hay una variedad en sus derechos por el simple hecho de que tengan una discapacidad física. Y eso es un gran avance, ya que nos empezamos a reconocer a todos como seres humanos con los mismos derechos. De hecho, cuando yo fui monitor en la UNAD, me tocó contar la historia de una compañera que se llama Lucía. Hoy ella es psicóloga graduada de la UNAD y ella es completamente ciega. Ella se graduó de la universidad siendo ciega y aquí vemos dónde están los avances en la inclusión social. De pronto en otra época, nos vamos 10 años atrás, 20 años atrás, una persona ciega no habría podido ingresar a una universidad y menos a una universidad que es completamente virtual como la nuestra. La otra ley nos habla de la protección a las personas con discapacidad mental, es la ley 1306. Acá esta ley también hace lo mismo que con las personas en condición de discapacidad física, les reconoce sus derechos, solo que hace un agregado más y es que te dice, estas personas en su condición mental no son capaces de reconocer su accionar, por lo tanto, ellos no pueden corresponder jurídicamente ante la justicia. De hecho, bueno, esto aquí abre un debate porque hay muchas personas que se han ido por esta vía legal para no responder ante la ley, pero ese no es el tema ahora. El tema aquí es que la misma ley te dice, todas estas personas tienen los mismos derechos. La ley de las personas con discapacidad obliga a todos los edificios a tener accesos como rampas, letreros en braille, señalizaciones, para que las personas con condiciones físicas puedan estar en igual de condiciones. La ley de condiciones que reconoce las condiciones mentales como discapacidad también obliga. Estas dos leyes lo que hacen es que dicen, estas personas tienen los mismos derechos que tú y que yo, que estamos sin una condición, sin una discapacidad. Lo que te dice es no porque ellos tengan una condición diferente a la tuya, tienen menos derechos. Sus derechos se leen en un contexto diferente, pero no son diferentes a los tuyos. Muchísimas gracias. Que